en coma. Entonces había una condición para mantener esa vida eterna. ¿Cuál es esa vida eterna? Ya van entendiendo, hermano. Ya van entendiendo. La opción era no obedecer. Satanás hizo que hiciera esa cosa. Hay dos cosas. Hay una persona bien clara que hace todo. Y es la voz. Eva escuchó la voz de Satanás y la voz de Dios. La voz de Dios me dijo: el día que coma del árbol del bien y del mal, ciertamente morirá. La voz de Satanás le dijo: yo eso es mentira que Dios está diciendo. Hermano, ¿sabes por qué Dios está diciendo eso a ustedes? Porque Dios sabe que el día que ustedes toman de ese árbol, van a ser igual que Dios. ¿Saben lo que Satanás le está diciendo a Eva? Que Dios es Dios porque uno desea. Tiene que tener. Cuando piense, no van a morir. Dios dice: van a morir. Satanás dice: no vas a morir. Y Eva, extrañamente, obedeció más la voz de un extraño que la voz de su creador. Tuvo más confianza en la promesa de un extraño que a la voz de quién? De Dios. ¿Qué voz una serpiente a una persona hablando de extraño? Y ahí entra la muerte de un trabajo gratis. Pero la salvación se hace efectiva. Ya Dios hizo lo que iba a hacer la gente que va a ir con nosotros. Ahora Dios espera que nosotros aceptemos ese regalo, esa es la condición. Y que no solamente que lo aceptemos, sino que confesemos nuestro pecado, que nos apartemos del pecado y que vivamos una vida dependiendo totalmente de Él a través de su Santo Espíritu. Y Dios va transformando nuestra vida de gloria en gloria. ¿Cómo alcanzar la salvación? Marcos capítulo 10, versículo 17. Hasta que Jesús, para seguir su camino, vino corriendo. Lo primero que va a ocurrir apoyarse delante de un hombre, tenía que reconocer que ese hombre era Dios. Porque ningún judío se inclinaba a un hombre igual si no sentía que era Dios. El joven rico vio, lo primero que vio el testimonio cuando Cristo bendice a un hijo. Y luego que ve a su joven seguir reconociendo que Cristo era Dios. Porque había un mandamiento que decía que no se podía arrodillar delante de ningún hombre que no sea Dios. Y vemos muchas escenas en la vida de Cristo que hombres se inclinaron y se arrodillaron delante de eso, y Jesús no lo permitió. El demonio Gadareno, Marcos capítulo 5, se arrodilló. No fue el demonio Gadareno, fue los demonios que se arrodillaron y reconocieron la grandeza de Cristo. Recordaron cuando Cristo da su jefe supremo en el reino de los cielos antes de ellos caer. Reconocieron, da fe que los demonios, que la gente que se va a perder, reconozcan la divinidad de Cristo. Muchas personas no lo reconocen. Seres humanos que no reconocen la divinidad de Cristo, los demonios sí lo reconocen, porque lo conocieron. Hicieron lo que Cristo probaba, lo que Cristo estaba en el cielo. Y el joven rico ve algo divino en él y dice: de pronto hay bueno. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Cuáles son los fundamentos para yo sentirme seguro de mi salvación? Porque aunque estoy en la iglesia, no me siento que soy salvo. Y hay muchas personas dentro de la iglesia que aún no están seguras de su salvación. Muchos. Una vez me tocó vivir a una señora de más de 50 años de la iglesia.
ya casi viviendo sus últimos 5, 7, 8 minutos, me dijo, tengo algo para decir, no me siento seguro de mi salvación. Hay un pecado que hace 50 años todavía está martirizando mi mente, pero que yo y le dije, Isaías capítulo 1 dice, que si mi pecado fuera rojo como el carmesí, San Juan 6:37, al que viene no le dio fuera. Lucas 19:10, yo he venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido, que usted está perdida, pero precisamente hay esperanza, porque Cristo vino a buscarla a usted y a salvarle. Y a través del Espíritu Santo sintió una paz y una calma, y dijo, la puedo dormir tranquila en Cristo Jesús. Hermano, la salvación no se complica con nosotros cuando nosotros vemos la salvación desde el punto de vista humano. Cuando vemos la salvación desde el punto de vista humano, no hay salvación. ¿Quién soy yo para ¿Quién soy yo para merecer la salvación de Dios? Pero cuando vemos desde la perspectiva divina, que Dios es que hace la iniciativa por la salvación, y es Dios que me salva, y es Dios que me pone su vestimenta, y me cubre con su sangre, y me da la victoria a través del Espíritu Santo. No soy yo, por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, mas no vivo yo, mas vive Cristo quien, ya no vivo yo, vive Cristo como. Entonces la salvación no depende de lo que yo hago, no depende de lo que yo pienso, sino de lo que ya Cristo hizo por mí. Y lo que va a hacer después que me salga a través del Espíritu Santo. ¿Cuál ha sido el clamor que se dio de otro lugar de los tiempos? ¿Cuál ha sido ese clamor? La muerte. ¿Cuál es el salario del pecado? No se le diferencia. Porque la paga del pecado es la muerte. Esa palabra paga. Paga. Y abarcar la palabra paga. Paga. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Dijimos en la introducción que Dios le había dicho a que el día que coma de ese árbol, ¿y qué muerte es? La muerte eterna. La paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? Señor nuestro. Adán pecó y por ende entró la muerte eterna. Todos estaban perdidos sin esperanza. Ahora yo le hago una pregunta o una realidad que dice la misma Biblia. Cuando Adán peca y Eva peca, ¿ellos hacen algo para salvarse? ¿Hacen ellos algo para salvarse? Se esconden de Dios, pero ellos hacen algo para salvarse. ¿Cuánto dicen que no? No hicieron nada. Porque están flojos del año bíblico. Ellos hicieron ropa de higuera. Y ellos, esa era la salvación por obra. En su desesperación se vio un desnudo, que por hecho, la vestimenta tiene una simbología muy grande en la Biblia. Cuando ellos estaban desnudos, no era desnudo físicamente, era que se le había ido la gloria de Dios por el pecado. Ya no tenían la vida que dice Eclesiastés 3:11, tenían la muerte, por eso tenían miedo. En su desesperación hicieron ropa de higuera y Dios le quitó la ropa de higuera y le puso la piel de animales. Yo le digo, esa no es la forma de salvarse. La forma de salvarse es la piel de un cordero. San Juan 1:29. He aquí, el Cordero de Dios
que quita el pecado. Ahora, paga. ¿Quién pagó la muerte eterna? Cristo, en la cruz del Calvario. Y después, quizá el año que viene, depende de cómo esté mi agenda, yo vengo y le explico a ustedes por qué Cristo bajó a los espíritus encarcelados. ¿Qué simbología tiene eso espiritualmente? Los evangélicos están equivocados. Pero Cristo en la cruz del Calvario pagó, sintió y cargó no solamente los pecados, sino la paga del pecado, que era la muerte eterna. Cristo experimentó por amor a nosotros la muerte eterna para que tú y yo no experimentemos la muerte eterna. Por eso el que se va a perder es el que rechaza a Jesús. Y rechazar a Jesús es rechazar la vida, pues la verdad y la vida. Nadie tiene vida, nadie llega al Padre, sino porque Cristo pagó. Ninguno. ¿Cuántos se salvarán de la muerte? Ninguno. Si usted cree que salvarse, usted portarse bien, y sentir que usted está bien, entonces la salvación es para usted. Porque Cristo vino a morir precisamente por los pecadores. Por cuanto todo pecado está destituido de que harán pecar y perder la gloria de Dios, que estaba destituido porque ya estaba pecado. Por eso tuvo miedo de la presencia de quién? De Dios. Cuando antes iba y saludaba a Dios y hablaba con Dios, y ahora ya no quería nada porque le tenía miedo. El amor que le tenía a Dios, el pecado lo sustituyó por miedo. Increíble. Vino el espíritu de culpa. Mucha gente dice por ahí que Adán comió del fruto de Eva porque la amaba. Yo digo que la cosa cambia, ¿verdad? Porque qué amor es ese que cuando él peca le echa la culpa a Eva. Claro, porque el que ama no culpa a nadie, sino que reconoce que cayó en el error. Entonces, destituido de la gloria de Dios. Ahora, brevemente, falta ya poco tiempo más terminar, casi las 12. Pero la vestimenta, hermano, es algo importante espiritualmente en la Biblia. El joven rico, Lucas 12, se fue y gastó todo en prostituta, amigos y todas las cosas. Y cuando volvió sucio. ¿De qué? De sed. La pregunta sería en esta mañana. El padre lo mandó a bañar y después lo abrazó sucio. Lo abrazó sucio. Y la ropa del hijo pródigo simboliza suciedad y la suciedad representa el pecado. En el santuario había un velo que separaba el lugar santo con el lugar santísimo, donde se rociaba la sangre de todo pecador con un hisopo. Y cuando se celebraba el día de Yom Kippur, o el lugar santísimo, el día de expiación, que era una vez al año, esa cortina sucia de esa sangre que hería, era limpiada, purificada el día de Yom Kippur, el día de la purificación. Y el padre abrazó al hijo sucio de pecado, porque Dios rechaza el pecado y lo detesta, pero ama al pecador. Dios va a destruir a los impíos. No solamente destruir a los impíos, sino por el pecado que los impíos llevan en su cuerpo. Porque no permitieron que Dios se limpiara de su pecado y lo hiciera perfecto para la honra y la gloria de Dios. Porque el pecado tiene que ser destruido, porque el pecado es sinónimo de muerte. El pecado es un intruso dentro de los planes de Dios.
por el pecado del mundo y la tierra ha sufrido todas sus consecuencias. Y por eso Pablo dice que el último enemigo es ser destruido. ¿Será qué? El pecado llevó al Hijo de Dios a morir en la cruz del Calvario. Y el precio del pecado. Y a veces nosotros nos caliciamos y nos acomodamos tanto al pecado. Atrás. Existe en el ser humano una sensación inconsciente de estar perdido. Por eso pregunta siempre, ¿qué debo hacer para ser sano? Gracias a Dios. Gracias a Dios, Él resolvió nuestros problemas. Si esa es tu pregunta que te martiriza tu mente, ya Dios resolvió ese problema. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mas Dios, no por lo que tú hagas o lo que yo haga, mas Dios, es Dios que está hablando. Mas Dios muestra su amor. ¿Para quién? ¿Cómo Dios muestra su amor para con nosotros? El que siendo aún pecadores, aunque yo siendo un borracho, aunque yo siendo un ladrón, un delincuente, lo peor que pueda pasar en esta tierra, que aún Dios sabiendo lo malo que yo soy, lo perverso que es mi corazón, Dios sabiéndolo, Dios aún así me ama. Y no solamente ama, sino que Cristo murió por mí. Si tú dices, yo me siento tan pecador que no me dejo la gracia de Dios, en parte está bien, porque estás reconociendo. Si tú dices que Dios no te escucha porque tú eres pecador, porque has pecado mucho, entonces hay problema. Porque la Biblia está llena de episodios que sí Dios ama al pecador. Cuando Adán estaba perdido totalmente, ¿quién fue que lo buscaba? Génesis capítulo 4, ¿quién fue que buscó a Caín? Y está hablando con Caín, está hablando una conversación con Caín. Recientemente matando a su hermano. Y Dios está hablando con un asesino. No solamente está hablando con un asesino, sino que Dios le pone una señal para que no lo mate. Hermano, yo me pregunto, ¿eso es amor o no es amor? ¿Se lo merecía Caín que le pusiera una señal? Humanamente nosotros merecíamos, pero Dios es así. Y Dios se place en amarlo a pesar de lo que nosotros somos. Ahora, Dios no quiere que tú te quedes ahí, porque el hijo pródigo no se quedó en la cocina de cerdo, porque ahí está el problema con nosotros. No, Dios me me ama tanto que Dios me ama, ahí cuando la pasión. Ahora el cristiano que dice, Dios me ama tanto como yo soy, Dios me va a salvar, porque su amor es más grande. Eso es lo que dice la Biblia. Ella dice que sí, que Dios nos perdona todos los pecados que nosotros hayamos cometido y nos pone como que nunca hemos pecado. Pero tenemos de ahí en adelante caminar con Dios como Él anduvo, como dice Pablo. Que nosotros tenemos que andar como Él anduvo. Ejemplo dado para que, como Jesús dijo, ejemplo dado para que como yo he hecho, también vosotros que debemos dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter a la semejanza de quién? De Cristo. A que cuando Cristo venga encuentre personas iguales a Él. Por eso Él dice, me tomaré a mí mismo. Personas iguales, idénticas a Él. Entonces la salvación, vamos a hacer un ejercicio. La salvación es lo que Cristo hizo por mí en la cruz de qué. Lo que yo no pude hacer, Cristo lo hizo por mí. ¿Qué hizo Cristo?